El ejército real del Alto Perú, en el momento que comienza la lucha, aproximadamente entre 1809 y 1810, tiene alrededor de 10.000 tropas en territorio alto peruano, ahora Bolivia. A lo que quiero llegar es al hecho de que el ejército que tiene Pedro Antonio de la Ñeta es de 2.500 hombres. Tupiza. De 10.000 a 2.500 hay una gran diferencia. Esa diferencia es la que estuvo a cargo de ser eliminada por las republiquetas y por los movimientos independentistas. El ejército real del Alto Perú no fue vencido por el ejército colombiano. Al final hace implosión por la propia debilidad a la que había llegado por 16 Las tropas auxiliares argentinas. Tenemos que entender del proceso es que en un principio el país está dividido en dos. Hay tantos realistas como independentistas, en el bando criollo, en el bando mestizo y en el bando indígena, ¿no? Entonces son prácticamente familias que pelean interiormente, hermano contra hermano, uno que es realista, otro que es la batalla de batallas que lleva nombres muy claros, las familias estuvieron divididas por un lado y por otro. Así es, y eso hay que comprenderlo. ¿Por qué? Y por eso es que al final llegamos a tardar tanto en este proceso de independencia, porque al final es un proceso de ir convenciendo e ir matando al enemigo. Que el enemigo estaba en la propia casa. Así es. Bolivia se caracteriza precisamente por su rebeldía. Este proceso de la independencia se lleva a cabo por un sector rebelde de la población, un sector encabezado por los criollos. Generalmente se quiere hacer la asociación de republiqueta con guerrilla. No es lo mismo, ni siquiera se parece. Las republiquetas, y eso lo describió de una forma muy somera, pero muy exacta, Enrique Finot. Son entidades que intentan realizar actividad de gobierno, que tienen inspiración republicana, por eso es el nombre republiqueta. Tienen inspiración republicana. Entonces, el territorio que dominan, que actualmente podría denominarse territorio liberado, pues es un territorio sobre el que cobran impuestos, sobre el que realizan obras civiles como caminos, la reconstrucción de caminos o la construcción de puentes, algo que había que hacer permanentemente por la destrucción que ocasionaba la guerra de independencia. Y además de estas cosas, tenían un ente deliberador normalmente, un consejo donde se reunían las personas para tomar decisiones y apoyaban su actividad con por lo menos una unidad militar formal. Por lo menos una unidad militar formal. Las republiquetas eran pequeñas, no tenían la capacidad ya de levantar ejércitos, no podían hacerlo, pero procuraban tener por lo menos una unidad formal. La republiqueta de La Arecaja tenía el batallón sagrado. La republiqueta de Tarija tenía los dragones de Tarija. La republiqueta de La Laguna, que es la republiqueta de Manuel Asensio y de Juan Azurduy, tenía a los húsares leales, una unidad de caballería conformada directamente por Juan Azurduy. Y la republiqueta de Ayopaya, que fue la que logró consolidar una unidad mayor,
una unidad más grande, pasó de tener un batallón a tener una división reconocida por Buenos Aires, que es la División de los Valles. Pues la Republiqueta de Ayopaya tenía a la División de los Valles con sus insignias, con sus comandantes, con sus banderas reconocidas por Buenos Aires. Entonces, procuraban tener por lo menos una unidad de combate formal, una unidad de línea que combatía con los ejércitos formales. Recurrían permanentemente a la estrategia de la guerrilla. Eso es cierto, pero no eran guerrillas, sino que eran las republiquetas entidades que procuraban hacer gobierno dentro de su territorio. Normalmente no conversamos acerca de lo que viene después de la revolución de 16 de julio de 1809. Yo voy a hacer un repaso somero de lo que pasa después para que nos demos cuenta de que este es el principio de la historia y no es el final. Por supuesto quiero hablar de la batalla de Chacaltaya que sucede el 24 de octubre de 1809. Es la primera vez que se conforma un ejército dentro de las provincias de Charcas que no es leal a la corona española. Quiero recordar la batalla de Aroma, que se produce el 14 de noviembre de 1810. Hay tropas que provienen de Oruro, tropas que provienen de Cochabamba, pero la batalla se produce en el territorio del departamento de La Paz. Después está la batalla de Huaqui, o conocida como el desastre de Huaqui, el 20 de junio de 1811. Después está el cerco olvidado de la ciudad de La Paz, que sucede el año de 1811. Algo de eso ya se comentó anteriormente. Hay asociados a este evento otros eventos muy importantes. Cáceres venció a Lombera en la batalla de Sicacica el 6 de octubre de 1811, y ese es un evento que desde mi punto de vista debería ser muy recordado. Aparte de este evento hay otros muy importantes en donde la participación indígena es fundamental. Está la Republiqueta de la Ecaja, que se organiza al norte de la ciudad de La Paz. Al final desaparece con el combate de Choquelusca en 18 de octubre de 1816. Esta Republiqueta dirigida por el cura Ildefonso de las Muñecas. Después está la Republiqueta de Ayopaya en Quisibe, en la frontera entre lo que era la Intendencia de La Paz y la Intendencia de Santa Cruz, en la región precisamente de Ayopaya en Quisibe, dirigida por varias personas muy importantes. Al final José Miguel García de la Lanza es quien toma el mando. Quiero recordar también la batalla de Cepita o batalla de Chuachua, que se realiza al sur del lago Titicaca, muy cerca de la ciudad de La Paz, el 25 de agosto de 1823. Y finalmente el ingreso de Antonio José de Sucre a territorio actualmente boliviano, cuando ya se ha producido la independencia, ya no hay nada que liberar en el territorio. Este es el principio. 16 de julio de 1809 es el principio de una historia larga. Ya no hay solución de continuidad en todo el proceso, y como producto de todo esto es que se va a dar la independencia de nuestro país. Y todo ello sucede, todo lo que he mencionado sucede en el ámbito de la Intendencia de La Paz y del actual departamento de La Paz. Entonces hay una historia larga de lucha, de mucho sacrificio, en la que nuestros antepasados conquistaron su libertad. Entonces eso era lo que yo quería mencionar en este momento, de agradecer a todos por la oportunidad de poder conversar en esta noche acerca de estos temas que nos gustan tanto. Quiero agradecer también a Mauricio, obviamente, el intercambio que siempre tenemos, a Mario Castro, por el diálogo que hemos tenido esta noche, y por supuesto a las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Un abrazo grande.
recibimiento de los altoperuanos ha sido magnífico en todas partes. Ni bien crucé el desaguadero, el pueblo nos esperó en cada villa y ciudad con amor y agradecimiento. Señores diputados, venimos discutiendo largamente desde hace más de 10 sesiones. El pueblo necesita resultados. Propongo una moción de suficiente discusión y que pasemos a la votación. Entonces se aprueba la moción. Me gustaría ceder mi lugar al diputado José Miguel Lanza para que dirija la votación. En su calidad de veterano y líder de la guerrilla de Ayopaya, para que proceda con la votación. Diputado José Ignacio Sanginés, le ruego colaborar al diputado Lanza en la votación. Agradezco al presidente José Mariano Serrano el honor que me dispensa. ¿Procedemos, diputado secretario? Proceda, señor presidente. Procedemos a votar la primera moción. Las provincias del Alto Perú desean unirse a las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Unanimidad en el rechazo, señor presidente. Procedemos a la segunda moción. Las provincias del Alto Perú desean unirse a la República del Bajo Perú. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Dos votos a favor, 45 en contra, señor presidente. Finalmente, pregunto a esta asamblea. Las provincias del Alto Perú decláranse un Estado soberano e independiente de todas las otras naciones del Viejo y del Nuevo Mundo. El mundo sabe que el Alto Perú ha sido, en el continente de América, el altar donde se vistió la primera sangre de los libres y la tierra donde existe la tumba del último de los tiranos. Ha llegado el venturoso día en que los inalterables y ardientes votos del Alto Perú, por emanciparse del poder injusto y opresor de España, protestan a la paz de la tierra entera su voluntad irrevocable de gobernarse a sí mismos y ser regidos por la Constitución y las leyes que ellos mismos se dieron.
La entrevista esta noche en Fides Televisión es a un historiador. Es licenciado de Altos Estudios Nacionales, masterado el DAEN, masterado también en Ciencias Políticas en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en España, miembro de la Academia Boliviana de Historia Militar, licenciado máster don Jorge Abastoflor. Lo primero que quiero traer a la discusión es el hecho de que Bolivia es el único país que conozco después de haber estudiado esto durante 10 años, el único país que obtiene su independencia a través de una guerra, pero rechaza esa guerra, no la asume como suya, no la asume como propia, no la asume como una victoria particular de los bolivianos y de las bolivianas actualmente. Y esto coincide con el hecho de que cuando leemos nuestros pequeños libros de historia, porque nuestros libros de historia tienen 200 o 300 páginas, cuando vemos nuestros libros de historia, solamente podemos ver vacíos y catástrofes. Y aquí, en la Guerra de Independencia, ocurre que tenemos uno de los más grandes vacíos. Son 16 años de historia que en cualquier libro normal que utilicemos, que esté a nuestro alcance, ya sea que hablemos de Enrique Finot, ya sea que estemos hablando de Alcides Arguedas, ya sea que estemos hablando de cualquier otro historiador, del libro Historia de Bolivia de la familia Mesa, por ejemplo, Mesa Gisbert, nos vamos a dar cuenta de que tenemos una guerra como la Guerra del Pacífico, cuyos hechos de armas duraron aproximadamente 1 año y medio, y a la cual le dedican entre 10 y 20 páginas. Pero tenemos una guerra de independencia que dura 16 años, una guerra como no la ha habido y probablemente no la va a haber en todas las Américas nunca más, a la cual le dedicamos entre 5 y 10 páginas. El primer país que levantó la bandera de la independencia y el último país que tuvo el acta de independencia. ¿Por qué? 16 años. Que empezamos los primeros y terminamos los últimos. ¿Qué pasó? A ver, lo primero que hay que reconocer de este proceso es que la mayor parte, casi todos los países hispanoamericanos, celebran su aniversario de independencia el día que comenzaron su pelea, no el día que terminaron, ¿no? Y aquí tengo la lista. Argentina comienza el 25 de mayo de 1806, se celebra el 25 de mayo, ¿no? Pero su independencia, el nacimiento, su declaración de independencia es el 31 de enero de 1816. Examinemos Venezuela, por ejemplo, celebra el 5 de julio, recordando el levantamiento de 1811. Pero su verdadera independencia ocurre recién en noviembre de 1929. Y por supuesto está el 4 de julio de 1776, que es el aniversario de Estados Unidos. Comienza en 1776, termina el proceso en 1783 con el Tratado de Versalles, pero ellos igual festejan 4 de julio, ¿no? En cambio, nosotros somos los únicos que de una manera consciente retrasamos nuestro bicentenario por el hecho de que pensamos que nuestro país ha nacido el 6 de agosto de 1825, cuando en realidad el nacimiento se encuentra en 1809, como lo plantean prácticamente todos los países hispanoamericanos. Peleas en la mesa de 3 patas, el 25 de mayo en Sucre y 6 de junio en La Paz. ¿Cuál es su posición sobre este punto de usted? Claro que sí, la lucha en realidad para Hispanoamérica comienza el 25 de mayo, pero lo que se pide el 25 de mayo es libertad, no independencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, es el primer grito libertario que sucede en Hispanoamérica. En cambio, lo que sucede el 16 de julio de 1809 es que se hace la declaración de independencia a nombre de los territorios peruanos. Esa es la declaración de la Junta Tuitiva. Entonces, ya a partir del 16 de julio se pelea por la independencia. Jorge, ¿por qué ahora está muy de moda el tema y hay opiniones para todos los gustos? Y como periodista uno ve, escucha, lee. ¿Por qué se reivindica la participación de movimientos originarios? Y tanto en los 16 años como en la parte definitoria, que es la pelea, entiendo, a principios de 1825. El 2 de febrero es cuando Antonio José de Sucre y Alcalá cruza el Desaguadero, su Rubicón independentista. Antes recibió varias cartas de Bolívar que lo retaba y él dijo, bueno, pues estos señores de Sucre me exigen, y se puso una venda en los ojos y le dijo a las tropas adelante, y no sabía lo que le iba a esperar. 2 de febrero de 1825 llegó a La Paz, después fue Oruro, Potosí y el 6 de agosto la independencia. ¿Por qué los movimientos originarios que estuvieron presentes en alternativas en la parte tanto inicial
mayo, 25 de mayo, 16 de julio, como la parte definitoria en 1825, estuvieron tan ausentes? ¿Por qué? A ver, el 25 de mayo evidentemente no están presentes, pero sí están presentes varios gremios. Están los trabajadores del cuero, están los trabajadores de la construcción, lo que podríamos llamar los albañiles, es decir, los distintos gremios se forman en divisiones, ellos mismos se dan ese nombre de divisiones. Entonces es un movimiento popular en ese sentido. En el caso del 16 de julio hay un representante indígena en la Junta Tuitiva, entonces sí están presentes en ese momento, pero con el correr de la guerra, con el avance de la guerra en esos 16 años, es evidente que los indígenas van tomando una posición cada vez más rural o ruralizada. ¿Más conservadora? Yo creo que sí. Yo creo que sí, es decir, se retornan a sus tierras y de alguna manera el proceso de independencia culmina en las ciudades. Claro, pero dejan el tema, ¿no? Es un tema, si uno estudia esos 16 años, lo poco que he podido leer y estudiar, el Tambor Vargas y compañía, es el tema de que las ciudades son las que protagonizan todo el proceso. Bueno, protagonizan, no digo que participen exclusivamente, pero protagonizan. Al principio y al final sí. Pero, por ejemplo, durante el proceso las guerrillas de Ayopaya es una excepción, pero las republiquetas, sí. Todas en realidad, ¿no? Todas las republiquetas, Ayopaya, Santa Cruz, La Laguna, que es la de Manuel Asensio Padilla y su esposa, ¿no? Pero tuvieron una menor significación política de cara al desenlace, ¿sí? Así es. En el desenlace se van perdiendo, ¿no? Y eso es algo que hay que estudiar, hay que ver las razones por qué vuelven atrás. Probablemente por el hecho de que está llegando Antonio José de Sucre con un ejército, el ejército gran colombiano, y de repente sienten la necesidad de replegarse ante el avance de esta fuerza, que no se sabe en realidad cuál va a ser la función que va a cumplir dentro de nuestro territorio. Porque lo que nos enseñan a nosotros en el colegio es que ellos vinieron y nos libertaron, nada más falso. Aquí el ejército colombiano no disparó ni un solo tiro, ni uno solo. Pero llegó, vio y venció. Yo más bien planteo la tesis contraria. ¿Por qué? El ejército real del Alto Perú, en el momento que comienza la lucha, aproximadamente entre 1809 y 1810, tiene alrededor de 10.000 tropas en territorio alto peruano, ahora Bolivia. 10.000. En el momento en el que sucede lo que se conoce como la batalla de ¿Cuántos combatieron en Ayacucho? ¿En Ayacucho cuántos combatieron? Del ejército real del Alto Perú, ninguno. Porque Pedro Antonio de Olañeta se rebeló en contra... Claro, pero la Serna tenía tropas también, regimientos del Alto Perú, de la parte de Cusco. Tenía. A lo que quiero llegar es al hecho de que el ejército que tiene Pedro Antonio de Olañeta es de 2.500 hombres. Tupiza. De 10.000 a 2.500 hay una gran diferencia. Esa diferencia es la que estuvo a cargo de ser eliminada por las republiquetas y por los movimientos independentistas. El ejército real del Alto Perú no fue vencido por el ejército colombiano. Al final hace implosión por la propia debilidad a la que había llegado por 16 años. Las tropas auxiliares argentinas son las que sufrieron en carne propia más la fuerza de nuestros originarios, ¿sí? Castelli. Yo creo que sí. En especial la participación de la caballería de Chichas, por ejemplo, en contra, que era realista. Belgrano primero en la primera, sí. Y Castelli segunda y tercera. Así es. Y cuando fueron derrotados por Goyeneche, ahí en la frontera cerca del Desaguadero, en ambos lados la mayor parte de la gente originaria. Así es. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que entender del proceso es que en un principio el país está dividido en dos. Hay tantos realistas como independentistas, en el bando criollo, en el bando mestizo y en el bando indígena, ¿no? Entonces son prácticamente familias que pelean interiormente, hermano contra hermano, uno que es realista, otro que es la batalla de batallas que lleva nombre es muy claro, las familias estuvieron divididas por un lado y por otro. Así es, y eso hay que comprenderlo. ¿Por qué? Y por eso es que al final llegamos a tardar tanto en este proceso de independencia, porque al final es un proceso de ir convenciendo e ir matando al enemigo.
Que el enemigo estaba en la propia casa. Así es. ¿Por qué se dividían las familias? ¿Había un diagnóstico adecuado de dónde estaban los intereses o era un tema más bien emotivo y de conflagración y de rebeldía? Porque leyendo la historia nuestra, yo veo, no sé si me equivoco, usted es el que sabe, que hay rebeldes tanto en el sector realista como en el sector independentista. Lo que yo veo es que en un principio, especialmente en el área urbana, existe mucha afiliación por parte de las personas hacia el bando realista. Mucha afiliación, también mucho en el contacto. Campo, también en el campo, en algunos sectores. Claro que sí. Y en la medida que va avanzando el proceso, los realistas se van transformando en independentistas. No, tenemos dos presidentes muy destacados que fueron primero realistas y después independentistas. Mariscal de Cepita, Andrés de Santa Cruz y José Vallivian. Sí. Sobre todo Andrés de Santa Cruz, que en las primeras, cuando llegó Bolívar al Perú, en la costa, luchó a las órdenes, no estaba de la Serna ahí, pero luchó en contra de los independentistas. Sí, luchó en contra de los independentistas, fue capturado. Prisionero. Y parece que ahí sucedió algo que hizo cambiar su espíritu, entonces le cambió la camiseta. Se transformó. Jorge, es un tema apasionante, daría para una sesión muy larga, pero creo que con sus pinceladas, el tema ese familiar y las luchas intestinas, esa rebeldía que todavía sigue presente, ¿no? Claro que sí, Bolivia se caracteriza precisamente por su rebeldía. Este proceso de la independencia se lleva a cabo por un sector rebelde de la población, un sector encabezado por los criollos. Claro, pero había rebeldes en los dos lados, y al final el proceso, y yo insisto, eso es lo que dejaremos para otro día, que la entrada de las tropas de la Gran Colombia con el mariscal Antonio José de Sucre y Alcalá, pues fue determinante, porque la paz estaba muy dudosa, la paz ciudad, hasta finales de febrero del 25, ¿sí? Así es, pero hay que recordar que aquí, en la ciudad de La Paz, recibe al ejército colombiano José Miguel Lanza, ¿no? El principal guerrillero, el comandante de la guerrilla de Ayopaya, ¿no? Entonces, pero la ciudad no estaba tanto con Lanza, pero en fin, es un tema que la polémica. Muchas gracias, Jorge, y creo que joven profesional, joven historiador, y un tema que nos gustaría en algún momento tratarlo con más amplitud, porque son las bases mismas, porque a veces hay gente que habla, quizá nadie sabe, porque estamos investigando todo, sobre todo ustedes los expertos, pero lo peor es hablar cuando ni siquiera se desea saber. Jorge, su despedida, buena noche. Muchas gracias. Yo lo que quiero decirles a las personas es que relean la historia, que no sea un libro de consulta, sino que lean de principio a fin. Se van a dar cuenta de que nuestra historia está llena de victorias, no de fracasos. Y el hecho de que nos hayan enseñado en el colegio de que tenemos más fracasos de éxitos que éxitos, hace que nosotros nos sintamos cohibidos, hace que nos sintamos siempre menos que los demás. Todo lo contrario, nuestra historia está llena de éxitos y hay que explorar los éxitos y enseñarles a nuestras hijas y a nuestros hijos de nuestros éxitos. Siguiendo los principios de la rectitud moral, está claro que en la política el único deber es buscar la dicha del pueblo que se gobierna, conservando sus leyes, su independencia y su libertad. Aún pediré otro premio a la nación entera y a sus administradores, el de no destruir la obra de mi creación, de conservar por entre todos los peligros la independencia de Bolivia y de preferir todas las desgracias y la muerte misma de sus hijos antes de perder la soberanía de la República que proclamaron los pueblos y que obtuvieron en recompensa de sus generosos sacrificios en la revolución.
para el nombre de nuestro país. De cualquier manera, a mí me parece maravillosa la asociación que existe entre Bolivia y Roma, porque cuando se le coloca el nombre República de Bolívar, luego hay la transición. Hay un diputado potosino, que no recuerdo su nombre, que dice, bueno, si de Rómulo Roma, de Bolívar Bolivia. Y para mí es fantástica la asociación que existe entre Bolivia y Roma. Yo creo que es la profecía de lo que Bolivia va a hacer en algún momento en los tiempos de Dios. Muchas gracias. Gracias. Queremos agradecer en nombre de la